Cae la noche sobre Moscú. No hay viento, no hay pájaros, solo el crujido de la nieve bajo las botas de los soldados y el silencio de millones que han aprendido a no hablar. Dicen que en esos años incluso las paredes tenían oídos, que una risa mal interpretada, una mirada desviada o un susurro en la dirección equivocada podía hacerte desaparecer sin dejar rastro. Joseph Stalin lo llamaban el hombre de acero, pero bajo ese apodo se ocultaba algo más. Un arquitecto del terror, un titiritero de sangre, un dios cruel en un imperio de ceniza. Bajo su puño se quebraron pueblos enteros, agricultores convertidos en enemigos del Estado, intelectuales borrados de fotografías, vecinos obligados a delatarse entre sí. El país se llenó de trenes nocturnos, vagones sellados que llevaban a millones hacia el este, hacia los campos del Gulag, donde el invierno duraba años y la esperanza no llegaba nunca. Hambrunas provocadas, purgas políticas, fusilamientos masivos, niños huérfanos de padres declarados traidores, todo cuidadosamente orquestado como una sinfonía del horror. Y, aún así, su retrato seguía colgado en cada escuela, su nombre pronunciado con devoción, mientras el país entero temblaba bajo su sombra. Esta es la historia de lo más oscuro de Stalin, una historia no solo de cifras, sino de fantasmas reales. Si decides quedarte, prepárate para mirar a los ojos del miedo. Joseph Stalin nació como Iosif Vissarionovich Djugashvili el 18 de diciembre de 1878 o 1879 según algunos registros, en Gori, una pequeña ciudad en Georgia, entonces parte del Imperio Ruso. Su padre era zapatero y alcohólico y su madre, una mujer profundamente religiosa. La familia era muy pobre y Stalin sufrió malos tratos físicos por parte de su padre. Desde niño tuvo problemas de salud. Contrajo viruela, lo que le dejó cicatrices en la cara, y sufrió un accidente que le dejó el brazo izquierdo ligeramente dañado. Gracias al esfuerzo de su madre, Stalin fue enviado a estudiar en un seminario ortodoxo en Tiflis, actual Tbilisi, con la intención de que se convirtiera en sacerdote. Sin embargo, abandonó la religión y comenzó a interesarse por la literatura revolucionaria y el marxismo. Fue expulsado del seminario en 1899 por insubordinación y por difundir ideas radicales, por su interés en libros prohibidos, actitud rebelde y autoritaria, y sobre todo, por participar en círculos revolucionarios, aunque oficialmente se dijo que fue por no asistir a los exámenes. Estas ideas extremistas y marxistas lo inspiraron para cada vez involucrarse más en este contexto. Fue así como participa en la revolución bolchevique en 1917 bajo el mando de Vladimir Lenin, primer instaurador del régimen comunista en un estado, es decir, el primer país comunista. Tras la muerte de Lenin y Stalin siendo el secretario general del Partido Comunista, asume el mando, aunque previo a su muerte, y viendo la inquietante hambre de poder de Stalin, hace público su testamento en el partido, advirtiendo de las ambiciones de su secretario general. En enero de 1924, oficialmente toma el poder y suprime cualquier cuestionamiento proveniente del testamento del ya fallecido dictador. Para 1928, Stalin ya tenía absoluto control sobre el Partido Comunista y, claro, sobre toda la Unión Soviética. Desesperado por construir un país poderoso e industrializado, pensando que primero debería tener control sobre la agricultura, realiza una serie de reformas con las que los dueños de grandes extensiones de terreno, granjeros y pastoreros, ceden sus terrenos y materias primas al Estado. A este proceso obligatorio y forzado se le llamó colectivización. A estos granjeros,
pero puntualmente a los que se oponían se les llamó kulaks, siendo más de 100.000 personas arrastradas a trabajar en los campos indefinidamente y bajo condiciones extremas. Pero no en cualquier campo, sino en los famosos y temidos gulags, centros penitenciarios en realidad donde serían tratados como carceleros, reos, prisioneros y, en otras palabras, esclavos. Incluso después de recibir el consejo de expertos financieros, Stalin decidió continuar exigiendo exportaciones masivas de grano para alimentar a la industria, y de ser el caso en el que una granja no cubra con las cuotas de alimento, esta sería embargada, retirando todo el alimento existente, todo esto a manos del temido Ejército Rojo. Esto generó en toda la Unión Soviética un desabasto masivo de alimentos para la población civil, dando origen al Holodomor. El Holodomor fue una gran hambruna provocada por el régimen soviético en Ucrania entre 1932 y 1933. Aunque ocurrió dentro de la Unión Soviética, no fue en Rusia, sino principalmente en Ucrania, aunque también afectó a partes de Kazajistán, el Cáucaso Norte y otras regiones. El Estado soviético requisó casi toda la producción agrícola de Ucrania para exportarla y financiar la industrialización, dejando a los campesinos sin comida para sobrevivir. Se prohibió a los campesinos ucranianos salir de sus regiones para buscar alimento. Muchos morían intentando huir o eran detenidos por el Ejército Rojo. Algunos historiadores creen que fue un acto deliberado para reprimir el nacionalismo ucraniano y castigar al pueblo por resistirse al control soviético. Se estima que entre 3,5 y 7 millones de personas murieron de hambre, muchos de ellos niños. Hubo casos de canibalismo documentados. El régimen soviético negó la hambruna y reprimió cualquier mención o investigación durante décadas. Se destruyó el tejido social y económico de las zonas rurales ucranianas. Muchos países consideran estos hechos como un genocidio, aunque Rusia asevera que se trata únicamente de políticas económicas mal ejecutadas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fueron políticas deliberadas en contra de una población en particular? Existían brigadas de requisición alimenticias que se dedicaban a buscar casa por casa, rastro de recursos escondidos bajo el piso, muros falsos, en almacenes, bodegas. El exterminio fue masivo. Casi toda la población rural fue brutalizada. En el año 1932, Stalin endurece las leyes, promulgando la Ley de las 5 espigas de grano. Esta ley, oficialmente titulada como la Ley para la Protección de la Propiedad Socialista, se convirtió en uno de los instrumentos más brutales del terror estalinista en el campo. Esta ley prohibía recoger cualquier rastro de grano, por más chico que sea. Ir en contra de esta aberración jurídica significaría al menos 10 años de cárcel, o peor, ser ejecutado. ¿Por qué poner una ley tan rigurosa y fatalista? En sus palabras, para proteger el alimento y la soberanía del país. La realidad fue un instrumento de terror y control masivo de la población. Lo tétrico de este caso es que generó una paranoia colectiva, en la que los vecinos se espiaban entre sí, buscan a toda costa poder delatar a quien podían, dado que el Estado favorecía y promovía a los delatores. En escuelas, periódicos y carteles se enseñaba que los traidores podían estar en cualquier parte, en la fábrica, en la casa, en el campo o en tu propia familia. La ambigüedad de las leyes y acusaciones incentivaba a las personas a denunciar antes de ser denunciadas, por miedo a ser acusadas de complicidad o silencio. Algunas delaciones eran motivadas por interés personal, venganza, rivalidad laboral, celos o por obtener una promoción o vivienda del denunciado. Se premiaba a algunos informantes con ascensos, favores del partido,
mejores raciones o protección política. En muchos casos, las autoridades no necesitaban pruebas reales, bastaba con la denuncia para arrestar. Increíblemente, aunque falta mucho por contar de este personaje, pasamos a uno de los periodos más obscuros e inolvidables de la era estalinista, una faceta que inspiró las motivaciones nazis, con la cual muchos líderes alemanes se inspirarían. Hablo de la temida Noche de los Poetas Asesinados y el complot de los médicos. En 1952, el Kremlin se volvió aún más oscuro. Una cacería silenciosa empezó a desarrollarse entre pasillos vigilados, interrogatorios sin ventanas y archivos marcados con tinta negra. Stalin, convencido de que existía un complot sionista internacional, ordenó que los judíos prominentes del mundo intelectual, cultural y médico fueran identificados, vigilados y eliminados. El 12 de agosto de 1952 se convirtió en una noche manchada de sangre. En un sótano del edificio Lubyanka, 13 intelectuales judíos, poetas, novelistas, fueron ejecutados tras juicios falsos, acusados de traición y espionaje sin pruebas. Entre ellos estaban figuras como Peretz Markish y David Bergelson, hombres que habían dedicado sus vidas a construir la cultura soviética, ahora condenados a morir por hablar y escribir en yidis. No hubo público, no hubo defensa real, pero Stalin no terminó allí. A inicios de 1953 estalló el llamado complot de los médicos, donde un grupo de médicos, en su mayoría judíos, fueron acusados de envenenar a altos funcionarios soviéticos. El régimen alegó que eran parte de una conspiración para asesinar a los líderes del país, en complicidad con servicios secretos occidentales. Muchos fueron arrestados, fueron golpeados, quebrados psicológicamente, obligados a confesar crímenes inexistentes. Las cárceles se llenaron de médicos, enfermeros, científicos, escritores. Pero entonces, el 5 de marzo de 1953, Stalin murió, y con él el último capítulo de esa purga se detuvo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, no solo en vidas, sino en el terror, el trauma, el mensaje. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más leales, ni siquiera los que creían, los que callaban, los que servían. Fue una purga sin campos de exterminio ni hornos, pero no por eso menos oscura. Fue una purga de sospecha, sangre y traición estatal, dirigida contra un pueblo que ya había conocido demasiado horror. Y lo más aterrador es que hasta el final, Stalin pensaba que estaba salvando al país, cuando en realidad lo estaba devorando desde adentro.